Bienvenidos sean todos una vez más a otro episodio de Experiencias Podcast. Les extrañábamos, queríamos volver pronto. Gracias por todo su apoyo en el último episodio. Pero hoy estoy súper emocionado. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Me acompaña, ya no es un invitado especial. Ya ustedes lo conocen. Es mi amigo Hugo Robles. Justo antes de empezar el podcast o el episodio, estábamos hablando, bueno, ¿cómo te presento? Colaborador, socio, ingeniero de sonido, bueno, todo. Así, y lo van a seguir viendo en más oportunidades, así que es una bendición. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante, que es sobre dones y ministerios. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Esto es real? Situaciones incómodas, situaciones que nos han enseñado a no repetirlas o a discernirlas de buena manera. Pero antes de entrar en tema, quiero que Hugo se presente y nos comente las expectativas para hoy. Pues siempre bien agradecido y contento de estar aquí en tu canal, estar aquí contigo. Sé que siempre estás pendiente, ¿verdad? Brindar un contenido que sea de calidad y tomamos esto muy en serio. Así que nada, vamos a darle con todo. Tengo unas expectativas muy buenas de que podamos educar. Siempre hay una frase que utilizo en mi ámbito profesional y es que hay que tomar decisiones informado. Y entonces, pues, el propósito de hoy es poder informar y poder ayudar, ¿verdad? Y poner nuestro granito de arena a alguien que tenga interés sobre el tema de los dones espirituales y que pueda entonces tomar acción o pueda aportar, ¿verdad? A la iglesia, que es el final de los dones espirituales, pero de una forma informada y educada y hacerlo de una forma correcta. Exactamente, hacer las cosas correctamente. Y antes de entrar en tema ya totalmente, quiero invitarlos, si no te has suscrito, por favor, suscríbete, dale like a este video, compártelo con alguien. Sé que cuando escuches todo el contenido que vamos a hablar, vas a decir qué tema tan interesante, tan picante, pero por favor no te quedes para ti esta información o esta bendición, compártela con alguien más. Apóyanos compartiendo este video y suscribiéndote. Pero también te animo a que por favor vayas al canal de Hugo. Su canal es 2 más que 1, ¿verdad? Sí. Igual lo vamos a poner aquí abajo. Hugo está haciendo un buen contenido junto a su esposa, un contenido musical, edificativo, administrativo para iglesia. Entonces, no solamente te quedes viendo aquí el canal, también por favor ve y apoya a Hugo y en su canal, la verdad tiene un contenido muy interesante. Alguna vez hicimos un episodio también, o 2. Sí, y creo que fue la colaboración que hicimos hablando de los ministerios también, ¿verdad? Y algo interesante. Algo interesante. El llamado, fue que hablamos del llamado. El llamado de Dios. Así que bueno, no se lo pierdan. Vamos a ponerlo allí para que se suscriban también. Y bueno, empecemos fuerte. Hugo, pregunta para entrar ya a tema. ¿Alguna vez te han dicho, Dios me dijo que tú? ¿O Dios me dijo esto sobre ti? Sí, varias veces. Yo creo que todos los que hemos pisado una iglesia en algún momento, alguien te ha dicho, Dios me dijo que te dijera, o Dios, te voy a decir algo de parte de Dios. Siempre creo que está esa persona por ahí que está utilizando esa Dios frase. Me dijo. Ajá. Y a veces no solamente es cuando se has pisado una iglesia. A veces el primer día que pisas el edificio de la iglesia, viene esta persona y te dice, Dios me dijo que tú, tengo un plan para ti, ¿no? O también hemos visto casos donde están profetizando con tanta emoción que uno no sabe si realmente es un don profético o es un don o es algo actuado, ¿no? Normalmente, si llevas tiempo en la iglesia, has visto de seguro este caso donde alguien está predicando, alguien está orando y dice, te profetizo a ti tal cosa, y uno no sabe, si uno está educado, como dijiste al principio, si es algo del espíritu o es una actuación con tanta emoción que uno dice, eso tiene que ser Dios, ¿no? Sí. Porque a veces confundimos eso, emoción con unción, que son dos cosas muy, muy diferentes. Correcto. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar justamente de eso. Dones, ministerios, ¿son necesarios? ¿Son peligrosos? ¿Se necesitan? ¿Son verdaderos o no? Ok, entonces, para entrar ya en tema más a profundo, tenemos que dar un contexto bíblico. Los dones y ministerios
son bíblicos. Ujú. Nadie se inventó el pastorado, nadie se inventó el ministerio, por ejemplo, evangelístico, el ministerio maestro, los otros dones. Es algo totalmente bíblico. En Romanos 12, en Efesios 4 y en 1 Corintios 12 nos habla de este tema. Entonces, lo primero que hay que decir es, eso es bíblico. Claro. Alguien que diga, ok, fui pastor por 20 años o fui evangelista por tanto tiempo o tengo este don, no es algo que se ha inventado, no es un concepto inventado, es un concepto totalmente bíblico que hay que valorar. Ahora, para hablar un poco más de eso, quiero preguntarte, ¿alguna vez has escuchado decir a alguien, yo creo en todos los dones y ministerios, pero no creo en el de la profecía? Ujú. Y pueden decirte, el don profético terminó con el último gran profeta que fue Juan. ¿Qué opinas de eso desde un punto de vista bíblico? Del don profético específicamente. Sí, del don profético. ¿Crees que murió con Juan o crees que todavía el don profético sigue activo en nuestros tiempos? Yo pienso que sigue activo porque específicamente cuando hablamos de todos estos dones y específicamente, vamos a poner por ejemplo, Corintios, habla que es para edificación de la iglesia. Entonces, si hablamos de que un don se expiró, por decirlo así, pues Caducó. entonces estaríamos quizás entrando en un tema muy delicado de que las cosas que la Biblia habla, aunque en Corintio, ¿verdad?, era para la iglesia de Corintio, estaríamos, ¿verdad?, entrando en un tema como si ya eso no nos aplicara a nosotros, como si ya ese contexto bíblico no se ajusta a estos tiempos. Y sí hay cosas que son específicamente para algún tiempo, o quizás los profetas que estaban en ese tiempo tenían una forma de profetizar diferente a la que estamos viendo hoy en día. Pero no me atrevería a decir de que ya no existen profetas o que el don caducó. Yo pienso que eso sería un poco irresponsable, ¿verdad? Como tratar de tachar algo que específicamente en la Biblia dice que es para edificación de la iglesia, que eso es uno de los puntos más importantes que yo pienso que debemos hablar hoy. ¿Para qué son esos dones espirituales? Y si son para edificar la iglesia, pues uno de los primeras cosas que debemos pensar es que si hoy en día todavía existe la iglesia, pues deben existir esos dones. Exactamente. Son necesarios para que exista la iglesia. Ahora, hay gente que confunde dones con ministerios, ¿no? Claro. Y son dos cosas totalmente diferentes. Son bíblicas, por supuesto, pero son diferentes. Entonces, si para los oyentes y los que nos están viendo, si no saben todavía la diferencia entre dones, ministerios, en qué contexto bíblico está, rápidamente quisiera compartirles para que tengamos una base bíblica la diferencia entre estos. Por ejemplo, existen los dones del servicio, que es en Romanos 12:6 nos habla que son 7, que está la profecía, que lo acabo de decir, el don del servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de la generosidad, el don del liderazgo, el don de la misericordia, pero también están los dones sobrenaturales, que es ya por la operación del Espíritu Santo, que es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Y ahora viene lo que es los ministerios, que están en Efesios 4:11, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, sí hay un contexto bíblico para esto, pero hay que diferenciar si yo tengo un don y si yo tengo un ministerio. Ahora, conociendo que estos dos ministerios, como bien dijiste, son una herramienta para que la iglesia pueda existir y pueda manejarse, te pregunto, ¿qué pasaría, ¿no?, si usamos mal esas herramientas? Que obviamente hemos visto que ha pasado. Claro, la manipulación y todo. Me acabas de acordar algo bien importante con ese punto, y es que un buen ejemplo de una manipulación de un don profético va a ser el anticristo, porque Exacto. dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Ujú. So, que me acordé ahora y creo que contesta hasta la pregunta anterior. Sí hay profetas, que estén mal utilizando el don espiritual para otra cosa, pues también es bíblico, porque dice que en los últimos días se levantaron falsos profetas, y lamentablemente muchas personas creyentes también van a confundirse con esos profetas, o sea, van hasta a seguirlo, ¿verdad? Y pues eso creo que contesta
las dos preguntas. Me corriges tú si me equivoco, pero yo entiendo que habla de la mala utilización de un don profético, y también te confirma la Biblia, ¿verdad? De que en estos últimos días van a haber profetas. Que sea un falso profeta, pues entonces la iglesia tiene que estar lo suficientemente espiritual, por decirlo así, o informadas, como estábamos hablando al principio del podcast, para saber distinguirlo Distinguir. o discernirlo, que también es uno de los, Es uno de los dones. Una de las cosas que ocurre es que no todos, lo especifica la Biblia, no somos un cuerpo y entonces no todos vamos a tener quizás todos los dones espirituales. No es como no es como el fruto del espíritu, que sí todos debemos tenerlo, ¿verdad? Exacto. Deberíamos tenerlo. Que inclusive también los frutos del espíritu, algunas personas los confunden con los dones del espíritu. Es un tema que si no se estudia bien, uno tiende a mezclarlo y no tiene nada de malo. Lo importante es aclararlo, ¿verdad? Con tu pastor, con tu líder, con la Biblia, con lo que sea que estás utilizando de referencia. Pero al punto es que tenemos que saber en qué momento los dones, ¿verdad? Van a ser utilizados y quiénes son los que han desarrollado ese don. Exactamente. Eso es lo que quería, ¿verdad?, mencionar, porque ahí es que entra la mala utilización. Si quizás alguien emocionalmente está forzando un don espiritual y realmente Dios no le ha dado ese don a esa persona. Ahí pudiera entrar, ¿verdad?, la mala utilización, por ejemplo, de profecía, que es el ejemplo que estamos utilizando. Es que creo que el don de profecía es el más caliente. El más caliente, el que más se ha malinterpretado, mal usado, pero son necesarios para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Obviamente, como un cuerpo necesita de la mano, del pie, del corazón, de cada parte del cuerpo necesario. Y la misma Biblia nos dice, ¿no?, que obviamente una parte del cuerpo no puede decirle soy más importante que tú o soy menos que tú. No, todas las partes de un cuerpo son necesarias y hacen esa similitud con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ahí entra el detalle. Creo que ha pasado mucho abuso espiritual en el tema de dones y ministerios por no educarnos, por no exigirle a nuestros hermanos en la fe, edúquense, estudien, oren. Obviamente para mí todos los dones son importantes, son necesarios, pero si me preguntas sinceramente qué don deberíamos orar por tener, es el discernimiento de espíritu. Porque si tienes el don de discernimiento de espíritu fácil, tú vas a poder por medio del espíritu identificar cuando alguien está profetizando desde la emoción y no desde la unción del Espíritu Santo. Alguien que tiene discernimiento de espíritu va a saber si alguien está predicando una palabra correcta, si está fluyendo en el espíritu. Pero si no tienes discernimiento, a todo le vas a decir amén, sí señor, claro, así vas a seguir. Hasta puede ser un liderazgo que no se encuentra bien delante de Dios, ¿no? Entonces, ningún don más importante que otro, pero ese sería bueno orar. Y de hecho la Biblia dice, orad por los mejores dones, ¿no? Ahora, no todos vamos, como bien dijiste, a tener todo eso como un kit de poder, ¿no? Que compro compro aquello, no. Pero el don profético es un don que la mayoría anhela, que en la mayoría ha visto casos de abuso y de mal uso del don, pero es porque no nos informamos y no oramos, ¿no? Ahora, también tenemos que ser sinceros. Nos enfocamos a veces mucho de las malas experiencias con estos dones y con estos ministerios, pero también hay buenas experiencias, ¿no? Y eso quería hablar contigo sobre, ¿has tenido alguna buena experiencia, bien sea con un don profético, con un ministerio, que lo hayas visto o lo hayas experimentado en tu vida, o alguien que tenía ese don, ese ministerio, pudo ser de bendición para tu vida, que tú digas, yo fui testigo viéndolo o viviéndolo, de que esa persona o que contigo mismo digas, esto fue un don de parte de Dios o esto fue una administración de un don de parte de Dios? Una buena experiencia. Sí, pudiera mencionar varias, pero algo que me viene siempre rápido a la mente, pues, ha sido confirmación. Por ejemplo, cuando sentí confirmación de parte de Dios a través de un evangelista que, pues, habló a mi vida en un momento que yo necesitaba ese, como decir, ese empujón para poder empezar mi ministerio, porque yo estaba muy joven en ese momento. Y ese pues fue un momento de confirmación
Fue un momento bonito para mí, es un momento que lo recuerdo. Todavía cuando leo el pasaje bíblico que él utilizó para hablarme, pues me recuerdo. Inclusive algunas predicaciones he hablado de eso, utilizando la historia de David cuando Samuel va a buscar, ¿verdad? Y le presentan todos los hermanos. Pero hay un momento en ese pasaje bíblico que él dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue David, porque David estaba afuera trabajando con las ovejas. Y esas fueron las palabras que el evangelista utilizó para confirmar como que mi llamado. Me dijo, Dios no va a comenzar a trabajar en tu vida hasta que no te sientes a la mesa. Y pues eso es un momento bonito, es un momento que recuerdo y que fue de edificación para mi vida. ¿Para ti qué representaba en ese momento sentarse a la mesa? Pues tomar acción y confiar en mí, porque yo tenía muchas dudas, como no me acoplaba a mi manera de predicar a lo que yo veía en ese momento. Como no confías en lo que Dios podía hacer en ti. No confiaba en eso. Y justamente hace poco, que creo que te conté, también otro pastor pues estaba viendo una prédica en un live, y justamente utilizó también palabras de confirmación. Wow. En ese momento, cuando me dijo, Dios te ha dado una palabra diferente a ti para este tiempo, en la forma que tú predicas, conecta con las personas. Y eso pues me confirma a seguir haciendo el trabajo que estoy haciendo. No tan solo predicando, o sea, predicar es una oportunidad, ¿verdad? Sí. Que Dios nos da, pero el saber que la forma quizás que yo me conecto con las personas, pues es una forma fresca en estos tiempos para poder ayudar a alguien a que pueda entender algo bíblico o que pueda conectar con Dios una vez más, pues me da confirmación porque uno tiende mucho a compararse. Y pues en mi caso eso era lo que estaba pasando y ese fue lo que confirmó ese evangelista. Así que fue un momento... O sea que podemos decir que Dios usó un don de sabiduría o discernimiento de palabras, qué sé yo, para bendecir tu vida y aclarar esa duda que había sin tú haberle contado esa situación a ese predicador. Claro. O sea, fuiste bendecido por un don. Más que un don profético, pienso que era un don de sabiduría, porque esa palabra se la pudo dar solamente Dios a lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, existen otros tipos de dones. Por ejemplo, hemos visto en varias ocasiones dones de sanidad, ¿no? No todas las personas tienen el don de sanidad. Obviamente, Jesús dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero para eso tienes que tener fe. Tienes que tener el don de la fe, creer. Por alguna razón Jesús, cuando iba a sanar a alguien, mandaba a sacar los que no tenían fe, ¿no? Se quedaban como con ese grupo fuerte que tenía fe, porque la duda es un impedimento para que Dios... A ver, Dios todo lo puede hacer, pero necesitas que tú creas, que el ambiente crea. Entonces, para el don de sanidad tiene que también haber don de fe, esa palabra de fe, de confirmación. Entonces, sí, los dones y ministerios son de bendición para nuestras vidas. Que a veces lo usan mal está totalmente demostrado. Ahora, hay una reflexión que podemos hacer. Los dones bien usados muestran el corazón de Dios. Pero los dones mal usados pueden mostrar el ego del hombre. Y quiero hablar un poco sobre eso. Puede ser que a veces hemos visto casos o personas, o no sé si alguna vez hayamos caído eso también nosotros, ¿no? De que como sé que Dios me usa en este don, o sé que yo puedo hacer esto en esta administración del Espíritu, podemos correr el riesgo de llenarnos de orgullo, de ego, y decir, yo soy el ungido, ¿no? Por ejemplo, si Dios tiene una palabra de confirmación para alguien, Dios te puso eso en tu corazón, y vas con esa persona y lo dices, y esa persona dice, wow, lo que me acaba de decir es lo que estoy pasando. Hay dos cosas que podemos hacer. Podemos decir, Dios, gracias por permitirme usarme. Ahora, puedes también tomar la otra postura como que, wow, soy el ungido. Soy esa herramienta que Dios está usando. Y llenarte de ahora de tal orgullo y decir que yo soy el profeta de estos tiempos, ¿no? Entonces, te quería preguntar sobre eso. ¿Alguna vez has visto casos donde personas se pueden creer más de lo que son por haber tenido una experiencia espiritual o un don de parte de Dios? Sí, yo pienso que, como tú dices, es algo que cualquiera puede caer, somos humanos, no quiero tampoco como, ¿verdad? Pintar aquí que nosotros somos perfectos, porque ciertamente hay una emoción cuando Dios te está utilizando que humanamente a veces es como difícil, ¿verdad? Negarla o hay que luchar con eso. Entonces,
puedo decir que sí, lo he visto. Es triste, y más cuando es una persona que tú sabes que tiene mucho potencial y al final eso no lleva a nada bueno. Porque pues es Dios quien nos utiliza y también uno puede pensar que entonces si uno no está en ese lugar no va a suceder el movimiento del Espíritu Santo Exacto. o no va a haber movimiento de un don profético. Y pues son mentiras que el enemigo pues va poniendo en tu mente hasta que ¿verdad? Puede causar daño tanto a ti como a la iglesia. Exactamente. Yo pienso que cuando más ocurre esas cosas, cuando ya como hay mucha carga en la persona de querer ver algo sobrenatural y quizás la iglesia puede tener culpa también en eso, de que a lo mejor están como, si ya saben que hay alguien que trae un mensaje Bueno, en lengua, por decirlo así, ok. y ya como que la iglesia... Si no hubo un mensaje en lengua este domingo, la iglesia está como que no, pues Dios no se está moviendo Eso ya. te quiero preguntar. ¿Tiene que todos los domingos exactamente haber una persona hablando en lenguas? Porque si no el culto no estuvo bueno. No, no. O sea, no hay un versículo en la Biblia o un ejemplo que diga de que la iglesia primitiva, todos los servicios que tenían, hablaban en lenguas. No, inclusive la iglesia que lo estaba haciendo, fue regañada en ese momento. O sea, como, ¿Corinto? ajá, Pablo le dice si estás hablando en lengua y no hay nadie que lo traduzca, hazlo bajito, porque pues te estás edificando a ti mismo, pero no aporta nada a la iglesia, que es lo que estamos hablando. Los dones son para edificación de la iglesia. Entonces, si lo que estás hablando es para ti, pues hazlo en silencio. Eso va con lo que tú estás diciendo. Muchas veces pensamos que tiene que ocurrir todos los domingos y no necesariamente. O sea, Dios ¿Sabes se qué? mueve de muchas otras formas. Vamos a quedarnos un ratico ahí porque está interesante. Tengo varias preguntas y temas para conversar. Nosotros, nuestro ambiente es pentecostal apostólico, ¿no? Eh, y obviamente creemos en la manifestación del Espíritu Santo, es un don del Espíritu. Pero hay veces que nosotros nos quedamos solo con el hablar en lenguas. Pero el fruto del Espíritu es, no diría que es más importante, pero para mí es igual. Ok, hablaste en lengua, excelente. Ahora te queda un trabajo por delante. Tienes que orar por el fruto del Espíritu Santo, que es paciencia, que es gozo, ¿no? Abriste una puerta ahí. Exacto. Un portal. Y sabes que hay muchas personas que creen que ya hablan lenguas, ¿no? O no sé si te ha pasado o has visto de que, ok, el hermanito fulano llegó, habló en lenguas, gloria a Dios, excelente. Pero como que es el gol, como que es la meta. Ya hablaste en lenguas, excelente. No hay un seguimiento, no se le dice, hermano, ahora que hay que trabajar en tu carácter, ora para que el Señor te dé el fruto de la paciencia, del gozo. Entonces, pareciera que en la mayoría de nuestro ambiente pentecostal, el hablar en lenguas es la meta. Cuando, como lo acabas de decir, es la puerta, es el comienzo a todo lo que viene. Bro, si fuera por eso, yo la primera vez que hablé en lenguas, según tengo memoria, fue a los 12 años. Pero de adelante tuve que luchar con mi carácter, con mis malas actitudes, con mis pecados, ¿no? Sí, ese es el comienzo. Sí, utilizando lo mismo que hemos aprendido dentro de, ¿verdad?, de nuestras creencias o convicciones, nosotros predicamos que el hablar en lengua es la confirmación inicial de haber recibido el Espíritu Santo. So, si queremos seguir por esa misma línea, si es una confirmación inicial, hay muchas otras cosas que hay que desarrollar que lamentablemente, como tú dices, no se trabajan muchas veces. Yo personalmente no vine a entender bien lo que eran los dones del Espíritu prácticamente hasta que tomé el Instituto Bíblico y yo llevaba en la iglesia desde pequeño. Y el Instituto Bíblico ya para alguien que tiene aspiraciones a ser ministro o algo así. Y recuerdo que tuve esa misma duda. ¿Por qué nunca se me enseñó esto? ¿Por qué nunca nadie me ayudó a desarrollarlo? Y hay herramientas. Hay muchos pastores. Yo he visto libros, como tú me enseñaste en estos días, que te hablan y te explican los dones, cómo comenzar a trabajarlo. Y es triste, ¿verdad?, que no se tome esto en consideración dentro de nuestro crecimiento dentro de la iglesia. Exacto. Porque pues es algo que nosotros tenemos que trabajar. Igual como tú mencionas,
los frutos del Espíritu es algo que no hay, ¿cómo se dice? No se puede escoger. Es algo que si tú recibiste el Espíritu Santo, tú tienes que desarrollar el fruto del Espíritu. Exacto, exacto. No es algo negociable. Inclusive, si vas al capítulo 2, luego de Corintios, donde el próximo capítulo, luego de que explica los dones espirituales y los ministerios, lo que dice es, y si no hay amor, todo lo que acabamos de hablar, de nada vale. Bro, ¿y qué hacemos en el caso de personas que hablan lenguas todos los domingos, que practican las lenguas, pero no sirven en su iglesia ni siquiera para ayudar a acomodar los carros en el parqueadero, en el parking? Están juzgando a todo el mundo. Los únicos santos son ellos, pero hablan en lenguas, ¿no? Hay una famosa frase que dice, hablas en muchas lenguas, pero chismeas en español, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues en esos casos, como te digo, hay que ser más enfático en desarrollar los dones del Espíritu. Yo pienso que es algo que nosotros, al igual como damos un discipulado para que alguien se bautice, para que reciba Espíritu Santo, para que conozca la doctrina que estamos practicando o que conozca la cultura de nuestra iglesia. Por ejemplo, en mi iglesia que se da la clase de los famosos próximos pasos, que creo que la mayoría de las iglesias lo utilizan. Nosotros le añadimos a esas clases la cultura de nuestra iglesia, y ahí se habla de pues por qué nosotros adoramos como adoramos, por qué nosotros, el Espíritu Santo, por qué se manifiesta de diferentes formas, los dones del Espíritu. Le añadimos todo eso a la enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en que la persona se bautice, que reciba Espíritu Santo, pero como tú dices, después lo abandonamos. Y es cuando un bebé está empezando a gatear, claro, necesita todavía educación. ¿Sabes que leyendo el libro que te mandé del hermano David Bernard, lo recomiendo, se llama Los dones del Espíritu o los frutos del Espíritu? Habla muchas cosas, aclara muchas dudas, ¿no? Entonces él cuenta de que muchas personas al principio lo juzgaban porque él no es de hablar en lenguas en público. Entonces él dice que gracias a su esposa sí tiene ese don de interpretación de lenguas y de hablar diversidad de lenguas. Quiere decir que en un servicio su esposa, si Dios lo quiere así, puede hablar en lenguas en voz alta. Dice, pero él, su experiencia en lengua ha sido en privado, en su oración privada. Entonces él dice o aclara que no todos los cristianos tienen obligadamente que hablar en lenguas todos los domingos y aparte a una voz alta escandalosa. No, que tú puedes también recibir esa experiencia en tu cuarto de oración, en tu célula, con tus 5 o 10 hermanos, o en un servicio de oración un miércoles. No tiene que ser exactamente como tu experiencia, no tiene que ser mi experiencia, ¿no? Entonces es muy bueno aclarar eso de que existe un orden. Por eso Pablo llamó al orden en la iglesia. Como tú mencionabas el tema de la iglesia de Corinto, es un tema que poco se habla, pero Pablo dice claramente de que si alguien habla en lenguas, tiene que haber un intérprete. ¿Y cuántas veces nosotros oramos por un intérprete en nuestra iglesia? Yo no he ido, Hugo, a una iglesia, yo personalmente, no sé otras personas, yo no he ido a una iglesia donde a mitad del servicio o en las oraciones de necesidad diga, hermanos, estamos orando por un intérprete. Pero eso es bíblico. La gente va a pensar que es un intérprete de inglés. Ajá. Pero Pablo nos exhorta. Él no dice no hablen en lenguas. No dice, sí, hablen en lenguas. Está bien. Pero si hay más personas que hablan en lengua, que hay un intérprete para que no solamente esas palabras sean de edificación para ti, sino que también sean para edificación de toda la iglesia. Pero volvemos al tema. Como no se educa, no tenemos, no sabemos esa necesidad. Ahora, te pregunto, ¿has visto casos donde tú sospechas? No es que uno va a juzgar, pero uno dice, esta lengua es inventada. Uno escucha como que, ok, todo el tiempo la misma lengua, ¿no? No tan solo eso, las personas que oran para que alguien abra en lengua y le dicen, repite esto. Bueno, yo lo voy a decir porque si hacemos el clip de Reel lo voy a poner. Hace poco compartí en mi Instagram una enseñanza muy buena del pastor Bernard, donde aclara estos puntos. Entonces él dice que el error de muchas iglesias de nosotros que son pentecostales o apostólicas es que tratamos de enseñarles a otros a hablar en lenguas cuando eso no se enseña. Se da herramientas, ¿no? Pero no se enseña. Entonces él decía que los carismáticos sí enseñan lenguas. Entonces le voy a decir como él lo dijo.
Es más, lo vamos a poner un clic ahí. Ajá. Él dice, muchos pastores, que él vio a pastores diciendo a las personas nuevas que decían, di ba, o ta, 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 ta. Dice, eso no es hablar. Ajá. Eso es una ametralladora. Eso no es hablar en lenguas. No, claro. Tú le estás enseñando a hablar en lenguas. Y se supone que es algo que viene de Dios, no lo puedes enseñar, ¿no? Entonces, ahora, lamentablemente, eso sigue pasando. Y quisiera decir que no va a pasar, pero va a seguir pasando. ¿Alguna vez te tocó eso? ¿O alguna situación incómoda de ese tipo? Sí, situaciones incómodas he visto yo eso. Y también personas insistiendo para que alguien hable en lengua. No tiene nada malo insistir. Quiero corregir eso. Porque obviamente pues queremos que las personas reciban el Espíritu Santo. Pero una insistencia un poco incómoda, para utilizar la misma palabra, o sea, de diciéndole qué decir. Yo he escuchado, piensa en un momento triste en tu vida para que la persona empiece a llorar. Eso es manipulación. Y eso es totalmente manipulación, exacto. ¿Te imaginas que una persona, suena raro, pero esto pasa, ¿no? Una persona nueva llega al altar, quiere recibir el Espíritu Santo y justamente tiene alguien como tú le dices, piensa en algo triste y piensa el día que falleció alguien querido. Bro, eso no es el Espíritu. No. Eso, voy a pensar el día que me dejó mi novia, mi ex, no qué sé yo. Eso no viene del Espíritu. No sé si también ha visto esto. No voy a decir dónde, pero en mi infancia, adolescencia, iba a conferencias o estos campamentos donde, bro, conmigo lo hicieron. Yo iba al altar para, obviamente, recibir el Espíritu Santo y me agarraba una persona por este lado, otra por este lado, me agarraban a empujar y me decían, diga aleluya, diga gloria a Dios, diga amén. Entonces, primero que eso era un movimiento aquí para allá, yo no podía concentrarme, ¿no? No podía concentrarme. Entonces yo era, o digo aleluya, o digo gloria a Dios, pero, y nunca podía ser en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, volvemos al tema. Si no se habla estas cosas que son incómodas, nunca vamos a aprender como cuerpo de Cristo de que eso no está bien, de que eso no está para nada bien. ¿Alguna otra situación así que te acuerdes incómoda de una administración en el altar? No te digas, yo no lo haría. No, ahora mismo que recuerde, yo creo que esas que mencioné. Sí, ahora, también volvemos al tema de la profecía, al don profético. Hay profecías equivocadas. Hay profecías falsas, ¿no? Yo sé que tienes unas por ahí, pero, bro, voy a contar esta. En una ocasión, yo estaba en el Instituto Bíblico y llegó una persona que pues decían que era profeta. Obviamente, yo no voy a decir si es o no, Dios sabrá. Pero pasó esto. Comenten ustedes si esto... Si te sientes identificado. Si te identificado o no. Era una profeta mujer. Entonces, se hizo como un culto especial, como un rally de jóvenes. El culto de profecía. El culto de profecía. Yo lo quería decir, pero es un culto de profecía. Obviamente, cuando tú dices culto profético, mira, tú dices culto para ayudar a los necesitados. No va nadie. Pero culto profético... Culto de milagro. Van los solteros, van los divorciados, van todos los que tienen deuda, porque es culto profético. Bueno, en fin, se hizo este servicio y esta profeta, a mitad de su prédica, ¿sabes? Cuando ya el tiempo ya ha pasado 30, 40 minutos, los músicos normalmente suben, porque es su tiempo ya de ministrar, claro, ¿no? Los músicos suben y esta hermana o esta persona dice lo siguiente: un momento, los músicos bájense del altar, ustedes no son dignos de estar en este altar. Santo. Y dijo algo más fuerte que no lo voy a repetir aquí. Dice, pero el Espíritu aquí me está diciendo que ustedes no son dignos de estar en el altar. Pero era un grupo como de 6, 7 personas. Habían chicos y chicas. ¿Qué uno interpreta como oyente? De que están en pecado, están mal. Claro. Pero, bro, eso para mí fue una experiencia muy amarga. Eso mató el mensaje. La atmósfera fue súper negativa. Ahí no estaba el Señor para nada, ¿no? Entonces, sí hemos visto que si no se maneja bien estas cosas, si no se educa, si no tienes la interpretación correcta, el discernimiento correcto, puedes decir amén a muchos casos donde no es el Espíritu Santo, sino que es abuso de dones y de ministerios. ¿Tienes alguna experiencia así? Sí, aportando a eso, abuso de autoridad. Porque como eres la persona que tienes el micrófono en ese momento, pues sientes que tienes el poder para decir cosas que no son correctas, porque no es necesario hacerlo de esa forma. Puede ser que sea cierto, porque nadie quita, ¿verdad? Que a lo mejor algún músico
pues va a pasar, ¿verdad? Que amor pues está haciendo algo indebido. Pero si Dios te va a dar la revelación, te la va a dar completa. Y tú deberías hacerlo de una forma más sabia. Pero sí, Y vas a contar la vez que te profetizaron algo. sí, tengo dos ejemplos. Tengo uno que he visto. Suéltalo, en exclusiva. Tengo uno que he visto que yo creo que te lo enseñé y tú mismo no lo podías creer. Y tengo otro que me pasó personalmente porque a mí literalmente me profetizaron que no me debía casar. Y yo creo que el error estuvo en la duda, en crear duda. Porque las palabras que me dijeron fue, no sé si este es el momento, quizás el momento es más adelante. No sé si es que ella va a ser tu esposa o que no. O sea, y entonces el crear la duda, pues ya tú te das cuenta que no es de parte de Dios, porque No. Dios no es un Dios de confusión. O sea, Dios le habló a él y dijo, bueno, no sé si ahora... No sé cuál es el día ni la hora. Solamente Eso fue una revelación a 50%. Exacto. Le faltó ayunar otro día para una revelación completa. No pagó el fee completo y pues no llegó el mensaje como debía. Y pues eso son cosas de confusión, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen tener algo de parte de Dios y también yo les llamo los profetas de lo que se ve. O sea, te hablan de lo que ya se ve. En ese momento cuando yo me iba a casar, pues había pasado un huracán por Puerto Rico, que es bien famoso, el huracán María. Había destruido toda la isla. Y quizás pues estaban profetizándome de lo que se veía. Pues mira, las cosas están malas ahora mismo, la incertidumbre, no había el luz, el local donde yo me iba a casar estaba totalmente destruido. Y pues quizás no tenías que decirme que era de parte de Dios, me podías decir, mira, tú estás seguro que te quieres casar a pesar de todo lo que está pasando. Mejor espera unos meses, a lo mejor reconstruyen el local y te puedes casar ahí. Pero hay personas que yo le llamo, ¿verdad? Los profetas de lo que se ve. Llega alguien cojeando a la iglesia y dicen, ay, Dios quiere sanarle la rodilla a alguien en esta hora. Pues están profetizando de lo que se ve. O sea, te profetizan lo que... Eso no es profecía. Ajá, te profetizan lo que yo por lógica puedo deducir. O sea, yo vi que la pastora y el pastor llegaron en carro separado, pues voy a deducir que están peleados. Es decir, los pastores de esta iglesia Hay que estar en necesitan unidad. reconciliación. Y pues profetizas de lo que ya tú estás viendo. Y eso puede jugarte en contra porque a veces también uno dice cosas que están en tu subconsciente y no están realmente en tu espíritu. O sea, no te lo está diciendo Dios, sino que tu subconsciente te está recordando que hables de algo que ya tuviste. Y somos seres humanos, nos puede pasar. Te están contando de jóvenes en la iglesia que están en desobediencia y de momento tú en tu predicación, por la emoción, dice, hay jóvenes en esta iglesia que yo siento que están en desobediencia. No, te lo dijeron alguien. Bro, y eso es abuso espiritual. Eso es abuso espiritual. Si a ti te confiaron algo, obviamente en confianza, porque tú tienes un espíritu que genera confianza y tú vas y lo predicas, sí, y tú dices, el Señor me está revelando. Bro, eso es abuso de autoridad, abuso espiritual, que eso pasa demasiado. Pero también te quería comentar lo siguiente, no sé si lo has visto, lo has vivido. En una ocasión, ya hace unos más o menos 5 o 6 años, yo paso al altar y una persona que hasta ahora estoy conociendo viene a orar por mí. Y comienza a orar por mí de una manera pues emocionante, efusivo, ¿no? Y dándome palabras. Y yo, amén, amén. Bueno, yo pensé que eso era el Señor, ¿no? A los días pasa una situación donde se revelan cosas. Y yo digo, esta persona fue la que oró por mí. O sea, estaba más mal que yo. Entonces, obviamente, yo no estaba pasando por un buen momento, necesitaba de Dios. Y yo como que sí, por fin alguien viene a orar por mí, me va a ayudar a restaurar. Y cuando se revela todo esto, yo como que, pero entonces, ¿no? Entonces, también es bueno tener discernimiento, ¿no? Para saber quién ora por mí. Por eso, Pablo dice, no impongas tus manos con ligereza. Ustedes algunos saben que pues, yo soy predicador. Aún siendo predicador, trato de no imponer mis manos a la ligera sobre todo el mundo. Es hacia lo que Dios te está dirigiendo. Es más, yo pido permiso al pastor local cuando voy a predicar una iglesia invitada y digo, pastor, ¿me da permiso de imponer mis manos?
la mayoría pues dice sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos no jugando, estamos haciendo algo que puede ser una buena experiencia para la persona o puede ser tan mala que no regrese a la iglesia. Otra cosa, que ya no es dones y ministerios, ¿no? Pero hablando de situaciones espirituales, es como cuando hay una manifestación de un demonio en medio de un culto. ¿Qué es lo más sabio hacer? Sacar a la persona, ¿no? Es endemoniada. Pero no, algunos aprovechan a decir, este es el momento del culto del año, vamos a liberarlo aquí y aquí. Dime, si tú eres una persona nueva, ¿no? Tu primera experiencia en una iglesia cristiana y el primer culto que vas es un endemoniado ahí con 6 diáconos rodeando y fuera. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a decir, bueno, ¿a qué iglesia me metí? Claro, una secta, algo así. Entonces, por no tener educación, por no hablar estos temas que son confrontativos, nos pasa esto. Pero eso te iba a preguntar, ¿te ha pasado eso? Que hay gente que se ha mostrado espiritual, o orado por ti, o te ha dado una palabra y de pronto con el tiempo tú dices, pero, ajá, ¿y tu fruto? ¿Tus frutos? Sí. No directamente conmigo, pero sí, pues, he visto y sé de personas que, pues, continúan participando de cosas serias en la iglesia sabiendo que ¿verdad? Que han tenido algún problema o que han fallado. Y no tiene nada de malo, todos somos humanos en fallar. Pero es reconocerlo. Mira, si no estoy bien espiritualmente, mejor le digo al pastor, mira, por el momento, permíteme unas semanas para yo sanar Sí. o necesito un tiempo. Creo que se ha malinterpretado mucho cuando alguien necesita mira, una semana para conectarse otra vez con Dios. No quiere decir que tu ministerio se acabó. No. Ni que tu don se va a ir. No. Si estamos para unirlo con el tema de los dones, no quiere decir que porque un profeta lleva un mes sin profetizar, no significa que ya Dios no le habla. No, en la Biblia hay temporadas de silencio. Lo importante es que tomemos esto con la debida responsabilidad. Y pues si sabemos que estamos mal, como tú dices, pues no vayas por ahí a estar orando por alguien y tú estás peor que la persona. Claro, o sepa algo de ti. Entonces tú, algo que te quería preguntar, obviamente ya nos conocemos un tiempo, estás trabajando mano a mano en una iglesia, estás, bueno, casi prácticamente en 2 iglesias, estás apoyando una iglesia que está empezando, una iglesia que ya está establecida. En Puerto Rico trabajas con jóvenes. Entonces, tienes la experiencia suficiente para yo preguntarte lo siguiente. ¿Qué consejo le darías a esa persona para que sepa discernir, ¿no? Identificar cuando una persona realmente tiene un don de Dios, un ministerio que viene de Dios, ¿no? Porque a veces yo puedo poner un título, yo soy apóstol, pero ¿quién me dio ese apostolado, no? Yo soy evangelista, soy pastor, pero ¿quién realmente me lo dio Dios? ¿Cómo podemos identificar o saber más o menos cuando esa persona realmente tiene un don o un ministerio que viene de parte de Dios? Sí, una de las cosas ya tú la mencionaste, sería orar a Dios que Dios te dé discernimiento. Discernimiento de espíritu, sería lo esencial, lo mejor. Lo mejor que te puede pasar es que Dios te dé discernimiento de espíritu y tú mismo puedas discernir cuando algo no está yendo en el espíritu correcto. La que a mí me ha funcionado y la que yo utilizo es ir descartando. O sea, un ejemplo, como estábamos hablando ahorita, si me están profetizando y lo que me está es creando más duda que aclarándome lo de mi situación en ese momento, pues yo digo, Dios no es un Dios de duda, o sea, voy descartando. Si es algo que no edifica la iglesia, o sea, si en tu iglesia o está ocurriendo algo y no está edificando la iglesia como tal, pues ya yo voy también diciendo, ok, pues esto no es de parte de Dios porque un don espiritual va a edificar la iglesia, no va a destruir la iglesia. Algo bien curioso, y quiero mencionarlo, a ver si tú estás conmigo en la misma línea, es que estaba estudiando, estábamos dando búsqueda de la verdad en la iglesia y el pastor me pidió que diera la primera lección y pues la primera lección habla de Adán y Eva, o sea, va desde los primeros libros de la Biblia, lo básico. Y no sé por qué estaba leyendo la parte de la serpiente y la misma lección te habla de la diferencia de lo que dijo la serpiente y lo que dijo Dios. Y eso me prendió como una alerta. luz, ¡pum!, en mi cerebro. Porque
Dios lo que le dijo fue, puedes comer de todos estos árboles menos del árbol de la vida, ¿verdad? Del bien y del mal. Y entonces, la serpiente lo que le dijo a Adán y Eva fue, con que no puedes comer de todos los árboles. O sea, cambió. El mensaje puede ser el mismo, pero si el mensaje comienza con algo negativo, destructivo, de confusión, es una alerta para que tú sepas que no es de parte de Dios. Porque al final el mensaje de Dios siempre va a obrar para bien a los que le aman al Señor. So, cuando Dios te va a decir algo a tu vida, o la primera cosa que tú tienes que buscar dentro de lo que está ocurriendo espiritualmente en ese momento es si me está aportando a mi vida, si me está aportando a mi iglesia, al cuerpo de Cristo. Y entonces... O se está corrigiendo. Entonces para mí es muy... me llama mucho la atención de que desde el principio, en el principio, en el Edén, Dios está hablando de una forma positiva, de una forma intencional, y la serpiente está hablando, tergiversando manipulando. Tergiversando lo que Dios dijo para manipular, utilizando lo mismo, porque estaban diciendo lo mismo, pero simplemente Dios está diciendo... Mira, todo lo que tienes, puedes comer de todos estos árboles, solamente hay uno que no puedes comer. Y está diciendo, él no quiere que comas de este árbol. O sea, no y fueron engañados por eso. Y fueron engañados por eso. Y es lo que pasa hoy en día por las personas. Alguien te puede decir algo que se parece a la palabra de Dios o se parece a lo que... Y puede usar un versículo bíblico. Exacto. Y puede utilizar inclusive la Biblia para decirte un mensaje totalmente negativo o tergiversado. Y entonces, pues... Eso creo que es suficiente alerta para que tú digas... Yo creo que entre más Biblia tú sepas, menos te dejas engañar. Claro. La mayoría de gente que cae en tipo de abuso espiritual es por la ignorancia bíblica. Si tú te llenas de Biblia, hay un punto que te dices, tú haces una balanza. Esto que estás predicando, esto que estás haciendo, ¿está acorde a la palabra de Dios? Y es donde te quiero preguntar lo siguiente. ¿Has visto casos donde, supongamos, está un servicio, no hay un predicador invitado? O un predicador, pues, puede ser un predicador local. Y dice, Dios me reveló una palabra para alguien, para ti, fulano, ¿no? Y hay veces que esa revelación es una corrección, pero pública. Por ejemplo, te dice, tienes que dejar ese noviecito tuyo, esa noviecita tuya, tienes que dejar ese negocio. Tú llevas un año sin ir a la iglesia, delante de las 100 personas que hay allí. ¿Qué piensas de eso? De esas revelaciones o correcciones públicas. No, estoy totalmente en desacuerdo y... No sé si alguien tiene Biblia para decirme que... Es un buen punto. Si alguien tiene Biblia... Muéstrame la Biblia. Si alguien tiene Biblia para decirme lo contrario, porque no creo que edifiquen nada a la iglesia, volviendo al mismo punto, por dos razones. Una, ¿qué pasa entonces con los que Dios no le dijo nada? Hay 100 personas, Dios le está hablando a una, y entonces los otros que pueden pensar, pues a mí Dios no me habla. Eso puede ser destructivo para esa persona. Yo tengo un ejemplo de eso. Mi hermano me contó que estaba de camino a una iglesia que lo invitaron, no es su iglesia, para aclarar, ¿verdad? Porque ya dije que era mi hermano. Vamos a meter en problemas después. Porque ya dije que era mi hermano. Entonces, eso lo cortamos ahí. Entonces, él me dice que estaba de camino a una iglesia y lo invitaron y él fue, ¿verdad? Porque... por cortesía, no era porque quería ir, pero haciendo el cuento largo más corto, era porque había un culto profético. Que llegó el profeta tal y... Pues con los que él iba todo el camino estuvieron hablando de eso, ¿no? Que yo voy porque necesito una palabra de parte de Dios, que yo estoy pasando por tal y tal cosa. Y yo sé que el profeta me va a decir. Y todos los que estaban en el carro estaban hablando de eso, del profeta. Cuando llegó, pues obviamente el profeta... le habló a personas en específico y los que estaban en el carro con él, a ninguno le habló. Entonces, mi hermano me está diciendo él mismo, qué triste que hay personas que dependan de la voz de un profeta en vez de depender de la voz de Dios. Obvio, y que debería, si tú estás buscando una revelación de Dios, búscala en oración, ¿no? Búscala en oración. Yo estoy muy en contra, al igual que tú, estoy contigo, yo sí creo que Dios te da una palabra como predicador o como líder espiritual para corregir a alguien o animar a alguien, pero no tiene que ser a todo el mundo. Y como tú dijiste, bueno, dame Biblia si tú estás de acuerdo. Para dar Biblia en contra de eso es
el profeta Natán cuando va a corregir a David. Natán no reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, David ha pecado, adulterado. Fue al palacio, fue con el rey directamente. Y fue una manera que si lo ves, para mí Natán no trata mal a David. Le da un ejemplo que el mismo David se acusa al mismo. Entonces, es ese ejemplo bíblico de que Dios sí te corrige por lo mal que has hecho, pero no tienes que saberlo a todo el mundo. Tu corrección, tu restauración, tiene que ser privada con Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí que mi pecado te sea revelado a ti y que mi corrección se te haya revelado a ti cuando debe ser para mí? Yo no quiero saber tus correcciones ni tus fallas, no. Suficiente tengo con las mías, ¿no? Entonces pasa mucho eso y tiene que pues no repetirse, ojalá. Ahora, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de mucho líder, predicador, qué sé yo, profeta, evangelista, que anda por ahí soltando palabras, pero sin estar debajo de una autoridad espiritual? Aparte de Dios, obviamente, no tiene ningún pastor, no tiene ningún mentor. Sí, eso es muy peligroso porque no es porque no es porque una persona, su ministerio debe depender de otra. Por decirle ejemplo, tu ministerio no debe depender del pastor, ¿verdad? Porque el que oras y el que ayunas o el que estudia eres tú. Pero sí hemos visto bíblicamente que el someterse a otra persona pues te trae bendición, te trae corrección. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, la Biblia todo el tiempo está hablando, ¿verdad?, de que somos un cuerpo. Cuando habían situaciones, iban al Sanedrín, las discutían, porque somos humanos y cada quien tiene diferentes puntos de pensar. Entonces, cuando le damos toda la autoridad a una persona y no tiene a quién someterse, pues va a pasar que cuando estés desenfocado o estés haciendo algo bajo tus propias fuerzas y tu propia sabiduría, ¿quién va a estar ahí para corregirte? Para corregirte? No te vas a tener a nadie y es peligroso para ti mismo. Claro, y sobre todo si somos jóvenes, estamos empezando en esta carrera del evangelio, nos falta mucha experiencia. Entonces, podemos cometer el error. Sí podemos, yo creo esto, si tú puedes tener una relación con Dios, puedes tratar de lo mejor posible, llevar una buena relación con Dios, pero quizás nos falta experiencia de la vida y de la carrera en el evangelio. Y que si no tenemos un pastor que nos ayude, ¿quién nos va a corregir? ¿Quién nos va a decir, esto no es pecado, pero no lo vuelvas a hacer, porque no es correcto hacerlo, ¿no? Entonces, yo sí creo eso, que todo ministerio, toda persona que tiene un don debería tener un pastor que lo corrija. Hay un video, que ojalá lo vamos a hacer para un clip, vi hace unos días un video de un predicador, un muchacho, se ve que es joven, se ve que era su primera vez predicando, y él dijo, no, yo la saco del estadio, y estaba predicando tan emocionado, tan efusivo, que se subió al atril, al púlpito, y comienza a predicar desde el púlpito, y el pastor automáticamente estaba atrás, lo baja del brazo y lo baja y le quita el micrófono de una vez. Es gracioso, pero es un buen ejemplo de que si tú puedes estar emocionado, pudiste ayunar 3 días, pero hay cosas que estás haciendo incorrectamente que si no hay un pastor detrás tuyo, ¿quién te va a corregir? Entonces, me pareció muy buen ejemplo para ponerle un clic y aparte para comentarlo de que podemos tener una relación con Dios, podemos tratar de hacer lo mejor posible, pero quizás en nuestra inexperiencia vamos a cometer errores. Necesitamos de un pastor líder que nos diga, o de un amigo que nos diga, esto no está bien, eso no está bien, ¿no? Y bueno, para ir terminando, hablar otras cosas, ¿no? que pasa mucho, ¿no? De que hay confusiones con respecto a la profecía, que es el más que se presenta. ¿Te acuerdas cuando en el 2012 dijeron que el mundo se acaba? Claro, eso había billboard por todos lados. Por todos lados. Y la gente no pudo celebrar el Año Nuevo tranquilo. Mira, yo te paso de que gente que no tenga conocimiento de Dios diga, sí, que el mundo se va a acabar. Pero hubo gente de la iglesia, que vendió casas, vendió carros. Y terreno. Dijo, hermano, el mundo se va a acabar porque los mayas lo predijeron. Hay gente que le creía más a los mayas que a la propia Biblia. Y mira, todavía estamos que 2025 y todavía, ¿no? Entonces siempre es un error también de decir cuándo se acaba el mundo. Hay muchos predicadores que dicen, no, el mundo se va a acabar o Cristo viene. Sí. Cristo viene para tal año. Pero el discernimiento espiritual siempre es muy, 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 muy importante. Hay otra que te quería comentar que me pasó una vez también en el Instituto Bíblico. Se nos invitó a todo el grupo de estudiantes a ir a un servicio, a apoyar un servicio. Iba a haber como 3 predicadores ese día nosotros.
nos iban a dar la oportunidad de ministrar. Era una bendición, una iglesia grande, estábamos contentos. Entonces sorteamos para ver quién iba a predicar. Salieron los 3 escogidos y bueno, estábamos emocionados, fuimos a apoyar. Y uno de estos compañeros, yo sé que lo hizo con una intención. Él se preparó, estaba muy emocionado, pero quizás lo que te digo, la falta de experiencia. Sí. En la administración del altar, las personas están en el altar quebrantadas, llorando. Hay una persona, una mujer, una dama, que estaba ahí como de pie, nada más como observando. Entonces él se acerca y le dice, usted es el perfecto día para que se bautice, se entregue al Señor Jesucristo. Y la hermana le dice, hermano, yo soy la líder de Orca, de damas. Nosotros, bro, obviamente molestamos a este amigo todo lo que seguía de clases, ¿no? Pero yo sé que él tenía buenas intenciones, pero quizás la falta de experiencia, de no saber cómo manejar estos dones, pues nos hace pasar cosas vergonzosas, ¿no? Ahora, para ir cerrando, ¿qué ejemplo o qué consejo tú le darías a una persona que no sabe si tiene un don? O al contrario, no sabe si lo ha descuidado o no. ¿Cómo identificarnos si yo tengo un don y sobre todo para saber qué don tengo? ¿Qué herramientas darle? Sí, obviamente orar es una de las cosas esenciales para que puedas acercarte más a la voluntad de Dios en tu vida. Pero para ir específicamente a algo más proactivo, una de las cosas que podemos recomendar aquí es que aprendas bien la definición de cada uno de los dones para que puedas entender cuando Dios te use en cada uno de los, ¿verdad? De los dones. Si Dios te usa en alguno, puedas identificarlo. Pues Dios me está utilizando a través de este don. Para decir un ejemplo, pues yo siento que uno de las formas que Dios me usa a través de los dones espirituales, pues es la sabiduría. Pues al principio yo no lo sabía, pero cuando fui entendiendo que la sabiduría es saber aplicar lo que has aprendido y poder tener no discernimiento, la palabra sería como poder aplicar lo aprendido a la iglesia o a una persona que esté pasando por una necesidad. O sea, tú coges todas tus experiencias y todo lo que tú has aprendido y lo aprendes a aplicar. Eso es la sabiduría. Porque cuando vemos el libro de Proverbios y todos estos libros que hablan cosas de, ¿verdad? Todos profundizan más en lo que es la sabiduría, pues tú ves que es una persona que pareciera ser inteligente, pero no tan solo eso, sino que lo aplica. No sé si tú has visto que hay personas que son bien inteligentes, pero no saben cómo aplicar eso en algo. Y yo he aprendido que la sabiduría es eso. Entonces, cuando yo estoy trabajando en mi iglesia o hay alguien que viene a donde mí a pedirme un consejo o están hablando de cierto tema, pues yo he notado que cuando siento hablar o aportar es porque encontré la forma de encajar esa situación con una solución. Y pues entonces yo siento que ahí es que Dios me utiliza con la sabiduría. Que lo has desarrollado. A desarrollar la sabiduría. He aprendido a esperar el momento de que, ok, en este momento ya puedo trabajar esta solución en base a lo que yo sé, ya sea para una situación personal o ya sea para una situación de algún tema de iglesia o cualquier otra cosa. Podemos decir entonces que uno va identificando los dones con el tiempo. O sea, no es como que te levantas un día y dices, uy, tengo el don de sanidad. No, con el tiempo vas desarrollando, ¿no? También algo que quería comentar para cerrar es que cometemos el error a veces de desear solo ciertos dones. También. Quiero el don de interpretación de lenguas, quiero el don de sanidad. Pero rápidamente, por ejemplo, Romanos habla el don del servicio, que se trata obviamente de ayudar al que lo necesita. El don de la enseñanza, que es una persona que puede leer un capítulo bíblico y lo puede explicar, desglosar de una manera que el oyente lo entienda. La exhortación, el don de la exhortación, que es animar, corregir a alguien. No sé si te ha pasado que hay alguien siempre en cada iglesia que quizás no tiene una posición, que no es el famosito de la iglesia, pero ese hermano, uno puede ir cuando está triste y te da 3 palabras y uno dice, me siento bien, sí, me siento animado. Ese hermano tiene el don de la exhortación, que es corregir y animar. Y está para mí uno de los dones más hermosos que se menosprecian, que es la misericordia, que es cuidar a otros, pero con compasión, ¿no? Entonces, ojalá esto sirva para ayudarnos entre nosotros de que sí, el don profético es llamativo.
Sí, el don de discernimiento es llamativo, el don de interpretación de lenguas es llamativo, pero hay otros dones que quizás tú no sabes que los tienes, pero son igual de importantes. Pablo dijo, el brazo no le puede decir al pie, oh, yo no te necesito. No, todos los dones son súper importantes porque son para edificación. Imagínate una iglesia que tenga interpretación de lenguas, que tenga profecía, pero no tiene misericordia. No tiene amor, que es lo que habla el libro de Corintios. O sea, ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Que hay iglesias que lo que te decía al principio se enfocan, hablan lengua, pero no te dicen ama, perdona, ten paciencia, permítete ser corregido, ¿no? Entonces, ojalá esto sirva para ayudarnos nosotros a mejorar nuestra vida espiritual y a identificar esto, a discernir esto. Y bueno, ya hemos llegado prácticamente a la parte final, pero quiero dejarte tu mensaje final, tu reflexión final, tu experiencia final. Si quieres aportar algo más, este es el momento, antes de irnos. Sí, uno de los consejos finales que yo diría es que, al igual que cuando hablamos del tema de recibir tu llamado, igual pienso que pasa con los dones. Muchas veces, como tú estabas mencionando, queremos que Dios me dé una profecía, queremos que Dios me dé un mensaje en lengua para la iglesia, pero se nos olvida que para servir no necesita mucho lujo ni mucha revelación. Sirve en tu iglesia. Si no sabes cuál es tu don, comienza sirviendo y Dios te va a ir revelando, Dios te va a ir guiando. A veces queremos que Dios llegue y nos hable y tu siervo de Jehová. Exacto. Que llegue un ángel y nos haga un dibujo en la pared y se nos olvidan las cosas sencillas. Ama, sirve, pon a Dios sobre todas las cosas y desarrolla los frutos del Espíritu, que para mí es una de las cosas más importantes, que lo hablamos aquí. Y comienza con eso y mira a ver hasta dónde Dios te lleva y qué dones te desarrolla. Pero si ni siquiera has servido, si no empiezas sirviendo, pues no pretendas que Dios te revele otro don. Y hablando de eso, hay iglesias o ministerios que ponen como regla. Yo sé que el altar tiene ciertas reglas más estrictas, pero le ponen esta regla al nuevo creyente. Hasta para saludar en la bienvenida, en la puerta. Si no has hablado en lengua, no puedes servir. Sí. Yo entiendo que el recipiente del Espíritu Santo y que los frutos son importantes para otro tipo de áreas. Pero hay áreas, aclárame eso, sí o no, que no necesitas tener obligatoriamente o haber recibido el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. No, y caemos en eso. Eso sería legalismo. Claro, sí. Como te dije, la Biblia especifica que hay personas que están, ¿cómo dice?, de leche todavía, y hay otros que están listos para la comida. Carne. Hablando de su nivel, ¿verdad?, espiritual. Pues igualmente pasa con las cosas de la iglesia. O sea, necesitamos personas que puedan trabajar en cualquier área y no necesariamente necesitamos que la persona se convirtió el domingo y que el lunes ya esté totalmente renovado, ¿no? La persona necesita involucrarse en el cuerpo de Cristo. La persona necesita que lo llames y le digas, mira, puedes mañana repartir, repartir agua al predicador, o puedes manejar el carro de la iglesia. Ajá, el café, puedes servir en el estacionamiento, y la persona va a ir sintiéndose parte de la iglesia y el Espíritu Santo va a ir cambiándolo. Y entonces pues va a llegar un momento que va a estar listo para enseñar, o va a estar listo para predicar, o va a estar listo para cantar, o va a estar listo para otras cosas que ya sí conllevan, ¿verdad? Un poquito más de madurez espiritual. Sí, entonces podemos agregar 4 cosas para una persona que está yendo a la iglesia. No como exigencia, sino como pasos que tenemos que hacer. Arrepentimiento del Espíritu Santo, bautismo en el nombre de Jesús. Y si eres un ministro que ora por los demás, por favor, menta. Menta. Oración en el altar o ministración en el altar sin menta en tu boca, eso es abuso espiritual. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Y no quiere decir que eso nunca nos pase a nosotros. Obviamente, en algún momento quizás comiste unos tacos con cebolla y estás ahí y se te olvidó.
Pero normalmente, si vas a orar por alguien, asegúrate una mentita. No vale mucho. En cualquier parte del mundo, ¿cuánto cuesta una mentica en Puerto Rico? No sé, como centavos. Centavos, ¿no? En cualquier parte del mundo eso es barato, sí. Pero entonces cómpralo, por favor, por favor. ¿No te ha pasado eso? Dentro del kit ministerial. ¿Qué necesita un predicador para su kit ministerial? Biblia, iPad y qué más. Corbata, no, mentira. Depende de la iglesia, ¿no? Pero bueno, ya cerramos. Gracias, Hugo, por estar aquí. Te has vuelto parte de este equipo. Gracias por tu tiempo, por tu inversión. Estamos desde los estudios de él, de su canal. Así que gracias por eso. Sabes que te aprecio, admiro tu ministerio, aprendemos juntos. Sé que este capítulo va a ser de mucha bendición para las personas que nos están viendo y escuchando. Tocamos temas que no se tocan y deberían tocarse en nuestras iglesias. Y esperamos que esta generación que hacemos parte no le tenga miedo a estos temas, que lo confrontemos. En la confrontación hay aprendizaje. Sí. Porque seríamos muy orgullosos de decir, no, todo está bien. Todo lo que hemos hecho está bien, no hay que cambiar nada. Creo que como pueblo de Dios podemos ser tan humildes de decir, sí, Dios es perfecto, pero como cuerpo de Cristo podemos mejorar lo que se ha hecho mal, aprender, corregir, crecer y mejorar. Así que gracias, brother, por este tiempo, por gracias estar aquí. A ti. Bueno, así que gracias. Una última cosa, como reto, comenten abajo cuál fue su experiencia más, no sé si decir loca, controversial, mala o buena en una administración del altar o de algún don que te ha administrado. Así comenten aquí abajo y así pues leeremos los comentarios. Así que muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima.